Mi nombre es Susana Suárez, soy mexicana, llegué a Estados Unidos en el 98. Lo que más fuerte me costó dejar definitivamente fue a mi mamá, porque ella nos crió solas, fue madre soltera. Llegué a un punto donde me vi en la necesidad de empezarle a enviar dinero porque su salud empezó a decaer. Toda la vida padeció de depresión. Aunado a eso, ella tenía algo que le llaman antena transensorial alta, que o sea, ella presentía las cosas, ella veía las cosas, ella era muy sensitiva a esas cosas. En alguna ocasión yo tuve en México un accidente, ella vivía en Tamaulipas y yo vivía en Querétaro, en Celaya, Guanajuato, y ella me vio, lo primero que abriendo la puerta suena el teléfono y era ella, y me dice, ¿cómo estás? Dice, sacúdete la cabeza. Me sacó la cabeza y le digo, se me caen los vidrios y me dice, sí, yo te vi. Dice, acabas de chocar con Jorge, pero ¿estás bien tú? ¿Está bien él? Sí, mamá, ok, era todo lo que quería saber. Colgó. Como nunca pudo controlarlo, como nunca pudo entenderlo, ella misma se asustaba, ella le entraba una angustia tenaz. Era una ansiedad que tú la veías como que algo va a pasar y era una ansiedad que de estar tranquila, relajada, comiendo, leyendo, viendo televisión, se paraba y era una ansiedad y empezaba a caminar y a dar vueltas. Algún mal médico le sugirió que empezara a tomar pastillas. Entonces empezó a tomar pastillas de diazepam y le decían, bueno, con eso te vas a controlar 24 horas al día y vas a estar tranquila y vas a estar relajada y no sé. Y de esto te estoy hablando, ella tomó pastillas por 30 años, al grado de que llegó a tomarse esos diazepames de 10 miligramos, se tomaba 3 al día. En el 2008 le provocó una, como le llaman los médicos, creo que descarga cerebral. Me la dejó como ida por un año, o sea, tú hablabas con ella y nomás te contestaba sí, no, etcétera. Entonces, ahí en ese momento me vi en la necesidad de tenerle a alguien. El problema se fue agudizando, al grado de que ya ahorita su depresión es totalmente una persona depresiva, triste, apagada. A veces llamo y mami, ¿cómo estás? Bien, aquí rezando, ay, gracias a Dios. Digo, yo está rezando, me dice, no, estoy pidiéndole a Dios que me muera. Aparte, apenas en febrero de este año murió su último hermano de los 12 que tenía y eso sí creo yo que para ella la ha marcado. Bastante. ¿Por qué también? Bastante porque son personas que todavía tienen la creencia muy marcada cultural y de sangre de que los hermanos son hermanos, no importa en qué condiciones. Entonces ellos eran muy leales a ellos mismos. O sea, yo me acuerdo que de niña ella me platicaba que siempre renegó de ser la 12ª, pero que a ella, con un permiso, que alguno de los 12 dijera que no iba a una fiesta, a una tardeada, a lo que fuera. Entonces yo creo que esa relación se hizo tan fuerte que eran así, o sea, hermana, ¿tú qué piensas de esto? Hermano, ¿tú qué piensas del otro? Entonces, al morir el último, siento que se sintió como que ya sanguíneamente su familia ya no estaba. Me siento más tranquila pudiéndole proveer que tiene una persona 24 horas al día, que ya desafortunadamente hoy necesita cambios de pañal, cama, cargarla, bañarla, darle de comer, y que sé que eso se lo estoy dando yo. Entonces es mi tranquilidad. En el caso de ella yo a veces tengo citas médicas, gastos que se salen fuera del control de mi presupuesto, y la ventaja que tiene uno mandando dinero es enorme, 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 porque inclusive puedes mandarlo directamente a la persona a la que tienes, no necesariamente es mi mamá, a veces al mismo doctor yo le pago, a la misma enfermera le pago directo. Entonces eso para mí es súper, súper, súper importante y pues muy agradecida con el servicio que sea. Hola mami, solamente quiero decirte que haga lo que haga, las decisiones que tome siempre van a estar pensadas y encausadas para tu bienestar, de procurarte que estés bien, que es lo mínimo que puedo hacer yo por ti, y que te quiero mucho y que eres lo más importante de mi vida. Te amo, mamá.